Todavía. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Un gusto poder compartir este espacio para nosotros desde Escuela Inglesa muy importante. Antes, como decimos, los que están en los medios dicen off the record, cuando todavía no había empezado la programación, hablábamos de la importancia que tiene el intercambio entre colegas, alumnos de distintos espacios, tanto desde la Universidad de Buenos Aires como desde otros espacios del interior, de otras instituciones. Con lo cual, bueno, para mí yo festejo tener este espacio en donde colegas a las que respeto muchísimo nos acompañen, nos brinden sus miradas desde Escuela Inglesa y más allá, porque como siempre planteo, para mí Escuela Inglesa, por lo menos desde mi lectura, es un intento de articulación dentro del campo del psicoanálisis, ¿sí? Es decir, cuál es la lectura que los ingleses han hecho de Freud y cuál es la lectura que Lacan ha hecho de Freud y de los ingleses, ¿sí? Porque las articulaciones conceptuales son fundamentales. Si nosotros decimos que no hay autoengendramiento, eso tampoco sucede dentro del campo del psicoanálisis. Es decir, es apoyados en otros e ir separándonos de otros en donde las producciones son posibles. Así que, bueno, les agradezco a todos que nos acompañen, le agradezco enormemente a Luján que espero que siga siendo una amiga de la casa y nos acompañe en estos espacios. La voy a presentar, como ella me dijo brevemente, con lo cual le quiero decir que las 2 o 3 líneas que voy a decir no agotan en absoluto el recorrido de Luján. Es psicoanalista, es doctora en psicología por nuestra universidad, está a cargo de una práctica profesional. Ustedes saben que para nosotros la práctica profesional es una condición ineludible del pasaje por nuestra facultad. La práctica profesional es el tratamiento del padecimiento subjetivo en la experiencia analítica, nada menos. Lo único que justifica nuestra intervención es el padecimiento subjetivo, así que efectivamente creo que es una práctica valiosa para tener en cuenta. Y por supuesto es autora y coautora de enorme cantidad de libros que, por supuesto, si ustedes ponen Google, Google les va a responder la bibliografía de la cual Luján es autora. Así que bueno, lo que hoy nos junta es charlar acerca de las infancias y el cuerpo, es el tema que propuso Luján. Yo, digamos, quiero simplemente comentar lo que comenté en la difusión de esta actividad, de que las infancias no son un tránsito asegurado, ¿no? No podemos tener la convicción de que haber realizado ese pasaje temporal permita que un infante se constituya como sujeto. Es decir, que hay ciertas condiciones necesarias que deben producirse para que esa posibilidad asome. Entonces, cuando hablamos de infancias, que siempre son heterogéneas en su devenir, debemos verificar, desde la clínica en todo caso, no podemos considerarlo como un a priori, sino que se haya producido la posibilidad de esa constitución de esas infancias. Ocupar un lugar en el otro que lo preexiste, que el juego instaure a alguien que hace falta en ese otro que lo espera, que el infante pueda fantasear con su propia pérdida y reencontrarse con aquellos significativos, ¿no?, que están detrás como sostén y delante proyectando sus propios deseos, permite que un infante se sostenga y también que se separe de aquello para lo que fue deseado. Entonces, bueno, esa es nuestra perspectiva en relación a las infancias. Lo digo así en plural, porque no creo en ninguna homogeneidad en ese campo. Y bueno, para nosotros es muy importante escucharla a Luján, todo lo que ella tiene para aportarnos acerca
de este tema tan central, tan crucial en la clínica psicoanalítica con niños, que son las cuestiones en relación a las infancias y los cuerpos. Permitime decirlo en plural, por Claro que favor. sí, claro que Una sí. licencia del título elegido. Está perfecto. Bueno, Bueno, mil gracias mil gracias por la presentación, mil gracias por la invitación. Y por supuesto que nos estaremos encontrando en el primer cuatrimestre, seguramente en algún espacio de la práctica. Se pensaba en todo lo que has trabajado alrededor del dolor, y me parece que es una cuestión central para pensar la dimensión del padecimiento subjetivo. Así que seguramente nos estaremos encontrando ahí. Bueno, la verdad es que siempre, bueno, cuando tengo que hablar del cuerpo me pasa algo muy particular, que son tantas las aristas que me agarra así como el atontamiento y digo, ay, ¿qué digo? Porque me parece que va a quedar afuera esto que es importante. Bueno, así que voy a tratar de hacer una transmisión, voy a tratar así de lo más clínica posible, ¿sí? Lo primero que voy a decir como una cuestión esencial y que un poco ya la anticipó Estela recién, es que el cuerpo no va de suyo, que el cuerpo, como lo entendemos en psicoanálisis, es una respuesta, digamos, ¿no? Es parte de una respuesta. Y que no podemos pensar la dimensión de la constitución del cuerpo por fuera de las coordenadas de la constitución subjetiva. Es decir, que hay una cierta solidaridad entre los avatares propios de la constitución subjetiva y la relación peculiar que cada quien va a tener con su cuerpo, ¿no? Esta primera cuestión me parece esencial. Por otro lado, ¿no? Si hay algo que, digamos, el cuerpo está siempre presente en la clínica psicoanalítica, pero, digamos, ¿no? En la clínica con niños tiene un lugar preeminente y predominante, ¿no? No solo por las formas de presentación del padecimiento, que ahora me voy a detener un poco en algunas de ellas, ¿no? Pero digo, muchas de las consultas llegan a partir de demoras en lo que podríamos llamar la apropiación del cuerpo, ¿no? Niños que de pronto no adquieren las funciones esperables, ¿no? En un determinado tiempo, así sea el lenguaje, ¿no? O ciertas cuestiones en relación a veces a la marcha y que se descarta que haya un problema neurológico. Muchos problemas o cuestiones que llegan a la consulta tienen que ver con la encopresis, los problemas en relación, sí, a todo lo que tiene que ver con las encopresis por rebasamiento, es decir, retención de las heces. Muchos de los problemas por los cuales se consultan son las enuresis, y muchas de las consultas están atravesadas por las particularidades que cobran en la actualidad las disrupciones del cuerpo, podríamos decir, ¿no? Esos cuerpos que no pueden quedarse quietos, ¿no? Y que resultan ruidosos en los distintos ámbitos en los cuales transitan, ¿sí? Podríamos decir cuerpos que no se ajustan a la norma, ¿no? En general ningún cuerpo se ajusta totalmente a la norma, pero en algunos casos esto se vuelve como mucho más ruidoso. Entonces digo, la cuestión del cuerpo es muy palmaria en la clínica con niños, y además, porque no es posible pensar la dimensión del jugar efectivamente sin los cuerpos, no solo sin el cuerpo del niño, sino además sin el cuerpo allí del analista, ¿no? Hay un requerimiento a prestar cuerpo a la escena que es fundamental y es fundante. Entonces digo, ¿no? Me parece fundamental ubicar esto y ubicar que cuando vamos a hablar de cuerpo vamos a hablar de constitución. Por otro lado, el cuerpo del psicoanálisis, lo sabemos, no es el cuerpo, no es el organismo, ¿sí? Es el cuerpo afectado por la pulsión, ¿sí? Es el cuerpo afectado por la representación también, ¿no? Y bueno, y a mí me parece como interesante, ¿no? Ustedes recordarán cómo ya Freud desde el BAM, ¿no? Ubica, ¿no? Que hay algo del cuerpo que es efecto del encuentro con el otro de los primeros cuidados, ¿no? Ningún niño adviene a esa dimensión de tener un cuerpo sin el pasaje por el lazo al otro. En este sentido, ¿no? Freud ubicaba ya tempranamente, ¿no? Una articulación entre primeros cuidados, la constitución de un cuerpo erógeno y un cuerpo a su vez afectado por lo traumático. Lacan va a retomar algo de esto, ¿no? Y va a marcar esa disyunción radical entre ser y cuerpo para el ser hablante. No hay forma de reunir de nuevo el ser y el cuerpo, a no ser que no se haga vía una ficción. El nombre propio, las identificaciones, etc. Y lo que Lacan va a decir es, no podemos, en el ser hablante no hay dimensión de ser un cuerpo. A un cuerpo en todo caso se lo tiene.
Y quiero resaltar esto, ¿no? Al cuerpo se lo tiene. Y para Lacan, tener un cuerpo, ¿sí? No era cualquier cosa. Él decía que se tiene un cuerpo cuando se puede hacer con ese cuerpo algo. Yo creo que esa operatoria principal en tiempos de infancia de hacer con el cuerpo es el jugar. Digamos, por eso el jugar es un operador conceptual central. Digo, que está presente, si otro lo sabe leer, desde muy tempranamente en un bebé. Digo, ¿no? Sé que algunos se ponen más rígidos, y esto decía, hay juegos simbólicos solo a partir de un determinado momento, qué sé yo, pero digo, la dimensión del jugar está desde el vamos, en el lazo al otro, si el otro invita al juego. Bien, y el niño responde a eso, ¿sí? Bien. Y en ese responder se va haciendo un cuerpo. Me interesa situar esto, ¿no? Que hay, podríamos decir, un desafío para todo ser hablante, ¿sí? Al que nadie escapa, que es esa aventura de hacerse un cuerpo. Todos nos tuvimos que hacer un cuerpo, ¿no? A nadie nos vino ya armadito. Digo, tuvimos que hacer un trabajo para apropiarnos de ese cuerpo. Bueno, entonces les decía, ¿no? Freud tomaba entonces esa dimensión de la prematuración, ¿no? Y la importancia del lazo al otro para que el aparato psíquico se estructurara, y tomaba dos experiencias que eran fundantes, que las conocen hasta el hartazgo, que son la experiencia de satisfacción y la experiencia de dolor. No me voy a meter a explicarles las dos experiencias, pero sí quiero situar cómo esa experiencia de satisfacción es fundante en la relación al cuerpo, porque muchas veces se lee esa experiencia de satisfacción en relación a la constitución del aparato psíquico, ¿no? A la inscripción de la huella anémica que sanciona la pérdida del objeto. Pero eso no tiene consecuencias solamente a nivel del aparato psíquico, sino que el cuerpo se vacía de goce a partir de esa operatoria, ¿sí? Entonces, no solamente eso, sino que además se produce, ¿sí? Lo que Freud nombra ahí como, si no me equivoco, animación del deseo, si no me equivoco, ¿no? Es decir, que hay algo de una vivificación que se verifica a nivel corporal a partir de esa experiencia de satisfacción. No es solamente la inscripción de la huella en el aparato psíquico, eso tiene consecuencias en lo corporal. Y así como la experiencia de satisfacción tiene consecuencias en lo corporal, y es solidaria, como después Lacan va a trabajarlo cuando retome de Freud la cuestión de la Beillarde y un montón de cuestiones que va a tomar en relación al juicio y a la constitución del aparato psíquico, también está la experiencia de dolor. ¿Sí? Esa experiencia de dolor, ¿sí? Freud le da también un estatuto central, porque Freud va a hacer depender el surgimiento de los afectos, ¿no? Por la vía de la descarga de esa experiencia de dolor. Entonces, experiencia de satisfacción y experiencia de dolor atañen al lazo con el cuerpo. Me interesa situar, ¿no? esa coyuntura. ¿No? Uno podría decir, y esto en la clínica, no sé cómo lo piensan ustedes, pero, a ver, nosotros hablamos del padecimiento subjetivo, pero el padecimiento subjetivo no es sin el cuerpo, porque el padecimiento subjetivo es lo que a alguien se le vuelve insoportable, y que, ¿no? Y que recorta una forma de real imposible de soportar. ¿No? Entonces, quiero ir hilvanando como esas cuestiones para pensar esta particularidad. Bueno, entonces, me parece interesante, ¿no? Pensar cómo hay algo digamos, para Freud, ustedes saben que Freud hablaba de la pulsión como el quantum pulsional, como algo que venía, digamos, en alguna medida dado, por decirlo de alguna manera. Acá le da alguna vuelta cuando, digamos, cuando plantea el armado del circuito pulsional enlazado o articulado al lazo al otro. A mí me parece que ahí hay una distinción muy interesante en tiempos de constitución del sujeto para poder pensar algunas diferencias entre la pulsión y el goce. No me voy a meter con eso, pero sobre todo en el sujeto infantil, ¿no? ¿Qué es lo que permite que se constituya el circuito pulsional? Lo que permite que se constituya el circuito pulsional fundamentalmente es que algo del objeto se pierde, que se pueda ubicar ese objeto perdido en el campo del otro. No es, el objeto, sabemos, no es ni del sujeto ni del otro, pero ese ubicarlo en el campo del otro es lo que va a articular de alguna manera la posibilidad de dirigirse al otro y de que la pulsión produzca su recorrido alrededor de ese otro. Muchas de las perturbaciones que encontramos en la primera infancia tienen que ver con perturbaciones en el armado de ese primer circuito pulsional. Y en cómo se enreda
ese circuito pulsional o la pulsión, ¿no? En eso que tiene que operar entre el niño y el otro. Voy a tratar de ir diciendo algo de esto. Ustedes recordarán, ¿no? Que, bueno, que Freud planteaba el cuerpo infantil afectado directamente por la pulsión sexual, ¿no? Esto hace que los cuerpos de infancia no sean cuerpos angelicales, son cuerpos que efectivamente están acicateados por la pulsión. Freud decía que la pulsión tiene carácter de ley, ¿no? Tiene carácter de ley, es decir, que es algo que va a aparecer indefectiblemente, ¿no? Y destaca, ¿no?, de forma muy expresa cómo la sexualidad infantil se va a precipitar entre los 3 y los 4 años, ¿no?, de vida, y deja claro que ya, por supuesto, en el lactante aparece algo de esto, ¿no? Entonces, me parecía interesante ubicar, ¿no?, esto que él ya pone en primer plano, de cómo el cuerpo rápidamente, el cuerpo en tanto pensamos el cuerpo erógeno, se independiza de la necesidad, ¿no? El chupeteo rápidamente para Freud deja de ser algo que está pura y exclusivamente al servicio de la alimentación para pasar a formar parte de lo que es el cuerpo erógeno. Hay toda una serie de cuestiones para pensar, ¿no? Las perturbaciones, por ejemplo, en la alimentación en los niños muy pequeños, y cómo esto no escapa exactamente a lo que tiene que ver justamente con lo que vamos a llamar demanda al otro y demanda del otro. ¿Sí? Estos son dos términos que tomamos de Lacan. La demanda al otro es la demanda que el niño le dirige al otro. Demanda que en principio tiene la forma de un grito que el otro ha de decodificar de alguna manera, hacer pasar por el significante y decir, bueno, quiere esto otro. Fíjense cómo lo que le acontece a un cuerpo requiere de la lectura de un otro, ¿no? Los cuerpos de la infancia requieren de esa lectura del otro, que nunca es que nunca tiene certeza, ¿sí? de estar, digo, uno dice tiene hambre, tiene sueño, qué sé yo, y en esa posibilidad de errar radica también la inscripción de la castración, digamos, ¿no? Nada más complicado cuando el otro sabe todo lo que al niño le sucede, nada más complicado cuando el otro sabe a término a término qué es lo que el niño necesita, y no hay lugar para que nada del orden de la falta pueda aparecer. Entonces les decía, demanda al otro, ¿no?, lo que el niño le dirige al otro, de los primeros cuidados, demanda del otro, lo que al niño le vuelve, ¿sí?, como demanda desde el otro. Bien. Muchas de las consultas, les decía yo, vienen por estas perturbaciones en la alimentación. Algunos desde los momentos de la lactancia más temprana, otros cuando empiezan a tener que dejar la lactancia y empezar, ¿no?, con la alimentación. Y es bien interesante cómo ahí lo que se ubica, ¿no?, esto que Lacan nombra en el seminario 10, cuando él dice que en esos puntos podemos verificar que la angustia es del otro, ¿no?, que el que queda dividido frente a esta cuestión donde el pibe efectivamente cierra la boca, ¿no?, no es el niño sino el otro. Entonces me parece interesante poder ubicar, ¿no?, por supuesto que hay distintas razones por las cuales se producen estas perturbaciones. Una es cuando efectivamente el otro se confunde, ¿sí?, la demanda con el deseo, es decir, cuando cree que lo que el niño le está pidiendo es eso y lo atiborra, dice Lacan, de papilla, y le da y le da y le da sin escansión. Y en otros casos se ve claramente, ¿no?, cómo hay algo de la perturbación, podríamos decir, del lazo amoroso, que se pone en juego allí, donde el niño lee en el otro no el amor, sino muchas veces un deseo de muerte, en algunos casos extremos, no estoy diciendo acá que todos los niños que no comen, digo, porque ya me veo que les agarra todo un ataque de angustia, no estoy diciendo que todos los niños que no comen es porque leen un deseo de muerte, en el otro. Estoy hablando de situaciones así gravísimas, radicales, de pibes que tienen que terminar con una sonda nasogástrica. Estoy hablando de situaciones muy graves, ¿sí? Muchas veces leen algo del orden de esto, ¿no?, de un deseo de muerte en el otro, o de un control excesivo, ¿no? A veces pueden ser formas de intentar agujerear al otro, en algún punto, ¿no? A veces pueden ser efectos de un duelo no resuelto en el otro,
No me interesa situar como estas cuestiones, ¿por qué? Porque lo que acontece en el cuerpo del niño, esto es lo que trato de transmitirles, no puede leerse sin las coordenadas del otro. Esto es fundamental. ¿Vieron cuando llega alguien, un niño a consulta, lo tienen los padres? Muchas veces, esto uno lo ve mucho cuando a veces vienen a supervisar, cuando hace poquito por ahí que iniciaron la práctica, que suelen contar como todo lo que el niño presenta, ¿no? Y entonces yo lo que les suelo decir es que todo ese despliegue, sin poner en juego las coordenadas del decir del otro, es como muy difícil de poder asir. Porque digo, hay algo que va entre el jugar infantil, ¿sí? Entre esa presentación, ¿sí? Y lo que el otro dice, que tiene que intersectarse de alguna manera. Que tiene que intersectarse de alguna manera para que podamos encontrar las coordenadas de lo que ahí se está jugando. Si no, es una conducta a la cual leemos por fuera de toda coordenada. Y eso a nosotros no nos sirve. ¿Vieron como cuando Freud decía en relación al síntoma, que decía cuanto más típico el síntoma, menos podemos apresarlo? Necesitamos que el síntoma se entrame con el vivenciar del enfermo. Bueno, esto es lo mismo. Nosotros necesitamos que esas presentaciones del padecimiento en la infancia y que tocan particularmente el cuerpo del niño, ¿sí? Porque el cuerpo del niño está concernido en el lazo al otro por la dependencia primera que el niño va a tener y que lo va a tener por largo tiempo. No es solamente la dependencia del sujeto humano al otro, no es la de la primera infancia nada más. Digo, la gente llega a tener 20 y pico de años y sigue dependiendo del otro, más también, digo, o sea, no vayamos a creer que son solo esos primeros años. Digo, y de hecho, vamos a ver que en distintos momentos, ¿no? Digo, la primera infancia, la latencia, la pubertad, se van a jugar en esos cuerpos distintos avatares y variaciones en el lazo con el otro. Bueno, otra de las cuestiones que se ponen en juego en esos cuerpos erógenos son precisamente las problemáticas ligadas, como les decía, a todo lo que tiene que ver con lo anal. Ahí claramente, ¿sí? Lo que se constituye generalmente en esa cuestión de la retención de las heces tiene que ver muchas veces con lo que al niño le vuelve como una demanda proveniente del otro, ¿sí? Y va a decir, Lacan lo toma así, como el primer momento donde el niño puede jugar por sí o por no, a ceder o no ceder algo, ¿no? A que algo que se desprende de su cuerpo pueda ser o no cedido al otro. Siempre cuento que a mí me impactó mucho, digo, bueno, porque por supuesto uno tiene que ver qué es lo que lee ahí, ¿no? Si uno se queda en la cuestión educativa, se extravía, ¿no? Si uno se cree que de lo que se trata es una cuestión del control de esfínteres y de darle orientación a los padres para decirle, no, bueno, pero ustedes lo que tienen que hacer es sentarlo 3 veces por día en el inodoro, decirle qué tiene que ir a hacer, estar pendiente de que coma verduras, porque si uno entra por ahí, entonces uno empieza, a mí me sirve, digamos, lo voy a decir así como decía Freud, ¿no? En los consejos al médico, a mí me sirve. Cuando vienen a veces estos casos, ¿no? Donde se producen estas retenciones, ¿no? Que los llevan a los chicos a tener que pasar por experiencias muy invasivas, ¿sí? De tomar laxantes, con todo lo que esto implica en la circulación social. Porque ustedes saben que cuando tienen que tomar laxantes tienen una serie de problemas, ¿no? Que los laxantes no funcionan cuando uno quiere que funcionen, funcionan cuando se les canta, digamos, ¿no? Entonces les pasa que de pronto empiezan a tener situaciones como de pérdidas, ¿no? En la escuela, no quieren ir entonces a la escuela porque obviamente eso les da vergüenza, bueno, cuestiones que, digo, desde el uso, por eso les digo, de laxantes, de supositorios, de tener que pasar por experiencias como muy intrusivas a nivel del cuerpo, a mí me ha servido en más de una oportunidad preguntar primero cuándo empezó esto, ¿no? Cuándo ellos localizan que empezó a haber algo del orden de una retención. A veces te dicen, siempre fue así desde bebito, no sé qué. Y la segunda cuestión que pregunto es si hubo alguna pérdida recientemente. Recientemente, o no tan recientemente, pero si hubo alguna pérdida significativa, ¿sí? Y es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces los padres te dicen, primero te dicen, no pasó nada, no. Y después al rato te dicen, bueno, en realidad pasó algo, pero ella ni sabía, él no sabía, fue antes de que, no sé, era muy chiquito, no se pudo haber dado cuenta.
¿no? Nosotros perdimos, no sé, no sé, un familiar muy cercano. Un ejemplo, para dar un ejemplo puntual de esto, que nunca me lo voy a olvidar, porque era una niñita que tenía esta particularidad, se presentaba con una encopresis por rebasamiento, ya le habían dado, no sé cuándo, había hecho cuántos tratamientos médicos, y esto no cedía. Era muy interesante porque en el jugar, lo que se le armaba todo el tiempo era que no podía dejar nada. O sea, ella hacía un dibujo, se lo tenía que llevar, ¿no? Todos los juguetes se los quería llevar, era como toda una cosa, ¿no? La acumulación. Entonces, yo lo que empiezo a ubicar es que, bueno, que había algo de la pérdida que no se podía soportar, no sabía muy bien por qué era lo que, ¿no? Porque necesariamente lo que se pone en juego ahí no es del orden del niño, ¿sí? Sino que tiene que ver la mayoría de las veces, ¿no? Con aquello que se juega a nivel de la fantasía del otro, ¿no? Entonces, en una de las entrevistas, ¿no? Con los padres, empiezo a preguntar un poco de todo esto, ¿no? Si había pasado algo, si... Y en un momento dado, no recuerdo bien porque hacía mucho tiempo que de esta consulta, ¿no? Me acuerdo que la mamá comenta que, bueno, que en realidad antes de que naciera esta niña, habían tenido otro embarazo, ¿sí? La pareja, y que había sido un embarazo que había llegado más o menos hasta el 6º mes, o sea, era un embarazo avanzado, digamos, no era... y ella lo que cuenta es que, bueno, que el bebé, bueno, digamos, no prospera, digamos que el embarazo se detiene, pero no lo dice así, ¿no? Dice de un modo muy particular, que ahí es a donde vamos, ¿no? A las particularidades de ese decir. Dice, yo tenía, digamos, ¿no? Pensemos que era la panza, ¿no? No era cualquier lugar, y que esta niña tenía un síntoma, ¿no? Ligado a la retención de las heces. Ella dice, yo tenía feto muerto retenido. ¿No? Feto muerto retenido. Bueno, bajo esa lógica, yo no es que le voy a decir, no es cuando la vuelvo a ver a la niña, no es que le digo, lo que pasa es que tu mamá tenía feto muerto retenido, entonces vos por eso hago eso, por supuesto que no. ¿Sí? O sea, yo lo que leo es el retenido, ¿sí? Lo que leo es ese significante, ¿no? Que está jugando ahí en el cuerpo de la niña, ¿no? Entonces, yo que hasta ese momento le había dejado que se llevara todos los dibujos y lo que quería que se los llevara, a uno de los dibujos le digo, no, este déjalo acá, le digo. Ah, se pone a llorar como si fuese que se estuviera, ¿no? Y entonces yo me pongo así, muy cerca de ella y muy tranquila, le digo, a veces hay cosas que mejor perderlas. Nada más. Yo no le dije nada más. Ustedes me van a decir, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo no sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero en esa lectura el síntoma se dio. Digo, y me parece, ¿no? Porque si el inconsciente efectivamente es el discurso del otro, si nosotros decimos con Lacan que el inconsciente es el discurso del otro, ¿qué entendemos por eso? Entendemos por eso la eficacia que tiene el decir del otro en la constitución psíquica de ese niño y en los avatares del cuerpo. ¿Se entiende más o menos o es muy chino lo que les estoy diciendo? Si no entienden, me paran y me preguntan, ¿sí? Porque, bueno, bien. Bueno, entonces podríamos decir que nosotros vamos a leer esos cuerpos, ¿sí? El cuerpo del niño, el cuerpo del otro, entre los malentendidos, ¿no? Que van perturbando las funciones, por así decir, los cuerpos infantiles, los cuerpos, digamos, en tanto cuerpos de infancia, devienen cuerpos perturbados por el encuentro con el otro, ¿no? Que conllevan a la pulsión, ¿no? A la estructuración de la demanda, a las formas que va a cobrar luego, desde la teoría de Lacan, el goce. Bien, avanzo un poquitito más. Me parece entonces central poder situar, ¿no? Cómo hay algo que es sumamente estructurante en el lazo con el cuerpo, en relación a lo que tiene que ver con la articulación entre el jugar, el cuerpo, ¿sí? Y la posibilidad de la constitución de lo que más tarde va a ser justamente la dimensión del semblante. A ver, lo voy a decir así, generalmente la noción de semblante suele resultarnos como una concepción difícil, ¿sí? Pero piensen esto, piensen el semblante como las posibilidades de hacer de. ¿Vieron cuando un niño juega y dice dale qué?
no hay posibilidad de hacer dale que, a menos que algo del semblante se ponga en juego. No solo que haya la posibilidad de deslizamiento de un significante a otro, ¿sí? Sino que el niño pueda vestir su cuerpo con distintos ropajes, por decirlo de alguna manera. Poder jugar implica poder vestirse de distintos modos frente al otro. Y precisamente una de las cuestiones que a nosotros nos interesa particularmente, es un dato clínico, tanto el niño que no puede jugar como el niño que adviene al juego en el dispositivo analítico mismo, ¿no? Me parece interesante porque es ahí donde se va a entramar, ¿no? Me parece que un poco lo anticipaba Estela hace un rato, ¿no? Me parece que hay algo del orden de la fantasía que es lo que va produciendo justamente esos nexos, ¿no? Que habilitan que el jugar además devenga un modo posible de tratamiento de aquello que se vuelve traumático. Una cosa que no les dije, ¿no? Pero que, bueno, que también es crucial, es que no podemos pensar al cuerpo por fuera de la dimensión del trauma. Para Freud fue la dimensión primero de la vivencia sexual prematura traumática, después fue la vertiente de la fantasía, el masoquismo, por decirle a algunos, el más allá del principio de placer, que ya lo ubica además tempranamente, ¿no? En 1920 en relación al juego del Fordán. Para Lacan va a tener que ver fundamentalmente con estar afectados en primera instancia por el trauma de la lengua, es decir, por el modo en que hemos sido hablados por el otro, va a decir Lacan. Entonces, me parece crucial situar que el cuerpo infantil es cuerpo que depende de ese decir parental que perturba radicalmente, ¿no?, la relación del niño con su cuerpo. No hay, Lacan va a decir que el cuerpo depende de eso, que el surgimiento del cuerpo nace del malentendido de goce, dice él, entre dos que no hablan la misma lengua, ¿no? Entonces, trato de situarles. ¿Qué me interesa articular? Que no podemos pensar el cuerpo del niño por fuera de lo que voy a llamar la fantasía del otro. No la llamo yo así, la llama Lacan en su versión del sujeto. La fantasía del otro, en este caso el otro parental, es el lugar al que el niño adviene en la estructura. Es lo que el otro le ha ofrecido, ¿no? Entonces, cuando leemos el jugar, no leemos cualquier cosa. Leemos o apuntamos a leer cuáles son las coordenadas que dan cuenta del lugar al cual el niño advino en la estructura. ¿Ah? Bien. Avanzo un poquitito más. También me parece muy interesante por cuestiones que están muy en boga actualmente, ¿no? Ciertas distinciones. Decíamos al principio que el cuerpo infantil, el cuerpo que atraviesa los tiempos de la primera infancia, hasta los 5 años más o menos aproximadamente, es un cuerpo que sufre, ¿no?, los embates de la pulsión sexual. Es un cuerpo que entre los 3, 4 años, ¿no?, va a estar afectado particularmente, ¿no?, por los embates de la pulsión. Esto da lugar a ciertas prácticas masturbatorias que son normales y esperables en los niños, ¿sí? Pero, digo, en la época actual nos presenta una serie de problemas, que es que muchas veces es necesario poder discernir entre lo que es una práctica masturbatoria esperable a la edad, propia de esa contingencia, propia de ese momento, propia de la curiosidad sexual, ¿sí?, de lo que podría presentarse a modo de una compulsión de otro orden, ¿sí?, a partir de que el niño haya sido objeto, ¿no?, de un goce intrusivo por parte de otro, un adulto, ¿sí?, u otro niño mayor, ¿no?, donde lo que aparezca sea más algo del orden de un abuso, ¿sí?, y no las formas típicas, digamos, de la masturbación. A mí me parece que tenemos responsabilidad en este punto hacia los dos lados, quiero decir, ¿no?, en la lectura, ¿no? Por un lado, no ver abusos donde no los hubo, digo, porque es un problema. Si yo, cualquier chico que presente una cuestión masturbatoria, creo que se trata pura y ¿no?, que es directamente a causa de un abuso, me estoy olvidando, ¿no?, de algo que es parte del recorrido propio de la sexualidad infantil. Pero si yo no leo, digamos, que a partir de otros indicios, porque esto es lo importante, no es un solo indicio el que nos permite leer una situación de abuso,
¿sí? No es un solo indicio, una multiplicidad de indicios que son directos o indirectos, los que nos permiten alguna lectura allí, ¿no? Me parece que es importante poder ubicar, digamos, ¿no?, cuando eso que se presenta a nivel masturbatorio no tiene la misma forma, ¿sí?, propio de la masturbación de la primera infancia. Y generalmente lo que vamos a notar, además, es que suele ir acompañado de ciertos juegos que son como bastante particulares, con los muñecos, ¿no?, donde el niño muchas veces representa escenas que por sí mismo, a los cuales por sí mismo, por su forma de entender, digamos, en ese momento, o de asimilar algo del orden de la sexualidad, no podría haber arribado nunca, ¿sí? Me parece que esto es sumamente importante. Y así como aparecen, digamos, ¿no?, por ahí esta cuestión de los juegos, muchas veces en los dibujos también aparecen formas de grafismo que dan cuenta de que ese niño estuvo expuesto a algo, digamos, no sé, el dibujo a veces explícito de órganos genitales en situación de erección, bueno, un montón de cosas que nos van a dar cuenta, ¿no? Y entonces, yo les decía, pueden aparecer indicadores directos o indirectos. Por ejemplo, pueden aparecer pesadillas. Ahora, las pesadillas en sí mismas no son un indicio de abuso sexual, ¿se entiende? O sea, pero si yo encuentro, bueno, ciertas cuestiones en el dibujo, a veces el uso de algunas palabras muy específicas que no son propias de un niño para nombrar, por ejemplo, los órganos sexuales, bueno, un montón de cuestiones, no importa. Ahora eso, más las pesadillas, más cambios en el humor, más irritabilidad, más que no se puede quedar quieto, más, ¿se entiende? Con todo eso yo puedo pensar que a lo mejor le está pasando algo más que el mero embate pulsional. Y me parece importante poder ubicar eso, como también poder ubicar y decirles, pero bueno, a ver, a veces los padres vienen muy preocupados por esto, ¿no? Se toca y nosotros estamos preocupados porque no sabemos si no habrá sido abusado o abusada en el jardín o en no sé dónde. Entonces uno pregunta, bueno, pero además, digo, tiene 4 años, ¿no? Pero además de esto, ¿pasa algo más? ¿Cambió hace tiempo, digamos, en el corto tiempo, digo, está más irritable, le pasan? Bueno, uno empieza a indagar un poco más, ¿no? Y bueno, y se toma un tiempo también, ¿no?, para ver qué pasa allí, ¿no?, qué es lo que aparece en la escena de juego. Pero no quería dejar de decir esto, porque me parece que es crucial en la formación de los analistas. Los analistas hemos estado durante mucho tiempo, lo voy a decir así, relegados de algunas cuestiones, no porque no nos llegaran algunas de estas problemáticas, sino porque hemos tomado bastante poco la palabra, ¿no?, para decir acerca de esto, porque en esta cuestión de no somos nosotros los peritos, y es cierto, nosotros no vamos a, o sea, el examen y toda la cuestión lo va a hacer el peritaje del ámbito judicial, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos responsabilidad clínica y ética respecto de poder leer las marcas de ese sujeto. Entonces, desconocer estos puntos, más allá del recorrido que después eso tenga judicialmente, me parece que es crucial. Es una dimensión ética que no podemos eludir. Bien. Bueno, sigo un poquito más, no mucho más porque quiero que tengamos un ratito para hablar, digamos, ¿no? Pero me parece nada más decir esto, ¿no? Que a este primer tiempo de los cuerpos de la infancia, voy a tomar eso como para circunscribir el punto, digamos, de, no sé si decir de impas, qué sé yo, esto que Freud nombra, ¿no?, como latencia o diferimiento, ¿no? Ese momento que marca, ¿no?, el sepultamiento del complejo de Edipo en el mejor de los casos. ¿Sí? Y me pareció interesante porque Freud lo nombra en 3 ensayos de teoría sexual como, dice, latencia o diferimiento. La latencia, lo latente, ¿no?, lo latente alude, me parece, un poco a esta cosa de la presencia-ausencia, ¿no?, de algo que está pero no está presente, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Y por otro lado, el diferimiento, ¿no?, marca algo de la temporalidad, y algo que aparece, podríamos decir, diferido, ¿no?, a destiempo. Porque Freud dice que la pulsión en realidad nunca deja de estar presente, ¿no? En todo caso está un tanto sofocada, encuentra algunas otras derivas transitoriamente, la sublimación, la reacción, la formación reactiva, ¿no? Entonces pareciera que no está ejerciendo sus poderes, ¿no? Lo que me interesa situar es justamente cómo la latencia afecta al cuerpo fundamentalmente, ¿no? Y cómo es un momento
lógico, importante y fundamental en la constitución subjetiva, porque muchas de las consultas también, ¿no? Los niños que no aprenden, por supuesto que los problemas de aprendizaje pueden ser por distintas razones, pero en algunos casos se trata efectivamente de dificultades en el ingreso en la latencia, ¿no? Estos niños inquietos que no pueden parar, etcétera, etcétera. Muchas veces lo que aparece, lo que uno empieza a localizar, ¿no? Es cierta perturbación, por decirlo de alguna manera, en la resolución, ¿no? De ese primer tiempo, ¿no? Del pasaje por el Edipo y la entrada en la latencia. Es en ese tiempo de la latencia, ¿no? Donde se van a edificar, fíjense, algo de la vergüenza, ¿no? Del asco, ¿no? De las cuestiones donde algo ya no se da a ver. Entonces fíjense cómo el cuerpo infantil ¿no? Se transforma en el cuerpo del latente, uno podría decir de la pujanza, de la pulsión, lo voy a decir así, me voy a animar a decirlo así, medio a cielo abierto, ¿no? De la primera infancia aparece este estado latente, ¿no? Donde la pulsión sigue trabajando, pero donde hay que encontrarle otros modos para hacer con eso. Bueno, digo una cosita más, por ahí, sí, acá por ahí me gustaría traer una viñeta clínica, para traerles alguna cuestión más puntual en relación a las consultas y a lo que se puede hacer allí. De que la encuentre, pues la tengo más abajo. Luján, avísame si necesitas que corte la grabación. Y por ahí sí, que eso no se grabe, Bueno. parte de la viñeta sí. Ok. Sí. Así tenemos para charlar. Bueno, abrimos el espacio de preguntas o comentarios, Luján, si te parece. Claro que sí. Después yo tomo algunas de las cuestiones que vos comentaste que me resultan muy fructíferas e interesantes, tanto para nuestros alumnos de inglesa como para el que le quiera darle alguna otra vuelta. Bueno, los escuchamos, las preguntas o comentarios que quieran realizar. Bueno, si no empiezo yo para, como digo, romper el hielo o abrir el fuego, como quieran. Ambas alternativas son posibles. A mí me parece muy importante esto que recortás, Luján, de que no podemos presumir que haya un cuerpo. Que el cuerpo es algo que se tiene que constituir y que es en relación al otro. Y vos usás una palabra que me parece interesante, que es la perturbación que se produce en el cuerpo por ese lazo al otro, que es un lazo a la dimensión de ese decir del otro, ¿no? Por el que se pasa. Y me hiciste acordar que cuando Freud habla de zona erógena, que es lo que finalmente constituye un cuerpo libidinal, no habla simplemente de que es una zona del cuerpo, dice es una zona del cuerpo que ha sido alterada para producir una satisfacción. Entonces, esto quiere decir que nacer con un agujero en la cara no significa que haya una boca en un rostro. Para que haya una boca en un rostro, se tiene que producir esa alteración. Y solo se produce en el encuentro con ese otro. Entonces me parece muy interesante, efectivamente, que esa perturbación en el cuerpo es una condición necesaria para que haya cuerpo, pero que al mismo tiempo eso puede resultar una perturbación. Que nosotros tenemos que, como vos bien decís, ver si esa alteración en el cuerpo es la condición necesaria de que ese cuerpo se libidinice, se constituya como tal, o efectivamente la perturbación implica una perturbación sobre la perturbación, para decirlo de alguna manera, ¿no? Con lo cual digo, me parece que es muy, muy valioso para nosotros tenerlo eso en cuenta, porque si no presumimos o comprendemos, en términos de Lacan, algo que por ahí no es, que por simplemente poseer esos bordes que conectan con el exterior,
Digamos, por eso es importante hablar de zona de borde, porque conectan con un exterior, y eso es lo que posibilita que haya un interior. Presumir que eso está dado, me parece que nos mete en un embrollo. O sea, tenemos que verificar que eso acontezca, haya acontecido, con lo cual me parece muy, muy valioso tu aporte. Y para los de escuela inglesa, ya que estamos, para Melanie Klein, la transposición al exterior de la pulsión de muerte, ¿sí? Y es un lazo al otro, claro, en algún sentido, porque la dimensión de lo que ella lee, de ese sadismo estructural, para Klein ese sadismo primario, es lo que posibilita que, transpuesto al exterior, arrojado afuera, permite que haya vida, permite que haya un cuerpo. Y solo puede ser arrojado afuera si hay alguien para recibirlo, ¿sí? Y devolverlo, que para Melanie Klein implica la retaliación. Pero es interesante que es una lectura, en todo caso, que Klein hace de que ese cuerpo orgánico requiere una transposición al exterior, que es una forma de decir que ese exterior es una condición necesaria, si lo puedo llamar exterior, de la constitución de ese cuerpo, ¿no? Por eso me parecía importante. Y voy a tomar otra cosa kleiniana, voy a leer kleinianamente algo que vos comentaste del caso, que me parece muy interesante, que cuando chocan los juguetes, pero él puede decir buenos y malos, ese juicio de atribución que predica sobre el objeto empieza a constituir un juicio de existencia, ¿sí? Como dice Freud, el juicio primario es el juicio de atribución, bueno o malo. Y el juicio de existencia es segundo, que altera la lógica del sentido común de cualquiera, ¿no? Uno supone que primero los objetos existen, luego se califican. Bueno, algo de ese juego, si lo leyéramos kleinianamente, podríamos pensar que ahí donde él puede armar diferencias, bueno o malo, calificar el objeto, luego puede armar una trama con eso, darle existencia. Me parece muy interesante poder, digamos, bueno, porque a nosotros nos interesa esa vuelta, poder situar algo de eso, ¿no? De cómo un juicio de atribución permite alguna trama. Sí, yo hay algo que no dije, lo traje porque no era en relación a este caso, pero digo, también la importancia de la angustia en la clínica con niños, digo, ¿no? Y bueno, y Melanie Klein se ocupó largamente de situar cómo la simbolización nacía de esa angustia, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ahí también hay algunas cuestiones que son cruciales, ¿no? Y que cuando Freud lee también, ¿no? Las distintas formas de la angustia, lo nombra así, ¿no? Como esa primera angustia de desvalimiento, luego la de la pérdida de amor, ¿no? Va dando, creo que son 4, después la de la latencia que está ligada al no, después la fálica y después finalmente la que está ligada al super yo en la latencia, ¿no? Entonces digo, es interesante porque todas están mediatizadas de algún modo por el lazo al otro. Digo, el desvalimiento implica la ausencia en todo caso, o la necesidad de que el otro esté, o lo que ocurre cuando el otro no está, ¿no? Bueno, eso. Los desarrollos de speech en relación a los primeros meses de vida, bueno. Sí, hay mucho para investigar, pero me parece muy interesante tomar esta dimensión de no dar por dado que un cuerpo sostenga la vida simplemente por su advenimiento al mundo. El advenimiento al mundo es el advenimiento al campo de la palabra que permita constituir ese cuerpo. Bueno, nada, digamos, puedo hacerte preguntas, pero me gustaría que alguien del público pueda que se animen. También alguna pregunta. Bueno,
¿Puedo meterte en problemas? Sí, sí. Si no Bueno, sé, voy a decir no sé. vamos a meternos en problemas. ¿Qué tuviste consultas en relación a las cuestiones respecto a esto que está tan presente de la autopercepción? Sí. Porque, digo, me parece un tema para, nada, para Mm. intercambiar, no para tomar Ujú, decisiones, pero sí ujú. para intercambiar algo de esto, de qué Sí. pensamos al respecto, Ujú. por dónde estamos dando vueltas. Sí, por ahí, bueno, a ver, en algunos casos, a ver cómo lo digo, es muy variable, digamos, el modo de las presentaciones, quiero decir, no es que hay un único modo en que algo de esto se presenta. Eh, no sé, por un lado, por ejemplo, las consultas de los padres por aquellos niños, ¿no? O niñas, en este caso, bueno, por el niño varón, que le gustaba particularmente jugar con cosas de niña, ¿no? Y donde esto era algo que, digamos, dividía a los padres, por decirlo de alguna manera, ¿no? La madre no le generaba ninguna cuestión y al padre lo sacaba de quicio, y en el relato que hacen, ¿no?, de lo familiar al abuelo también, digamos, de alguna manera, ¿no? Y lo que tenía, ¿no?, este niño, digo, que eso era interesante, ¿no?, en ese caso, era una cuestión de una predilección extrema por el cabello materno, por el cabello de las muñecas, por los vestidos, ¿no? Pero en él no aparecía la cuestión de querer ser niña. De hecho, salió digo, en medio de un... O estábamos hablando y yo le pregunté un día, ¿qué querés ser vos cuando seas grande? Y él me contesta varón. Entonces yo me sorprendo con esto que me contesta, porque yo le estaba preguntando por si, no sé, qué le gustaría hacer en términos de, no sé, bombero, pensé que me iba a decir, no sé, cualquier cosa, no sé, o lo que fuera, peluquero, qué sé yo, no sé, que se le ocurriera, ¿no? Y entonces cuando tengo la entrevista con los padres, lo que aparecía, por ejemplo, era esto, ¿no? Que claramente el padre le preguntaba todo el tiempo, ¿vos querés ser nena? ¿Vos querés ser nena? Porque, por esto de que, ¿no? Digo, está la presentación de lo que viene desde el niño, como, ¿no? Yo quiero ser nena, por ejemplo, ¿no? Yo quiero ser varón, y está lo que viene como un empuje del otro, aun cuando quiera lo contrario, porque la cuestión de querer ser nena era algo que traía el padre, no él, digamos. A él le gustaba jugar, sí, con muñecas, y tenía una cosa bastante particular con el cabello y con los vestidos, pero él no planteaba, ¿no?, la cuestión de su ser en relación a eso. En otros casos, por ejemplo, no aparecía la cuestión tampoco del nombrarse como siendo, ¿no?, de otro género, pero sí toda la presentación fenoménica era como de otro género, ¿se entiende? O sea, no sé, una consulta por una puber, eh, la consulta venía por la vía de nada que ver, digo, de que tenía que entrar a la escuela, una escuela nueva, qué sé yo, y que estaba muy ansiosa por eso. Perdón, Sí. Luján, ¿la grabación la dejo? Ah, por ahí no, saquémosla, porque por ahí Ok. la grabación esto no. Específicamente, no tiene que ver necesariamente con eso, ¿no? Te lo Este, preguntaba por esta justamente articulación entre las infancias y los cuerpos, ujú, ¿no? En ujú, donde, digamos, está también toda esa temática que creo que es para explorar, ujú, y que se explora mucho en los adultos, y en los niños está como muy problematizada, sobre todo por las intervenciones sobre el cuerpo antes de su desarrollo. ujú. Y creo que ahí hay un gran tema para explorar, y cuál es la posición en cada caso que un analista deba asumir, ¿no? Que efectivamente Sí. creo que es en cada caso,
pero bueno, creo que ahí hay un temazo respecto de las infancias y los cuerpos, sobre todo por el discurso imperante, que a lo mejor no es solo lo que a un niño le pasa, sino la preocupación de lo que a los padres les pasa respecto de lo que al niño le puede pasar. Como diría... Y hay como toda una cosa preventiva, preventiva de distinto tipo. El otro día, charlando de esto, me contaba una alumna que era mamá, como no es un caso lo puedo comentar porque ella lo comentó al aire, que, bueno, que a su hija varón le daba, a su hija varón, bueno, está bien, a su hija le daba, no quería sesgarla con los juguetes, entonces le regala un camión, y entonces agarra a la nena el camión y lo mece como un bebé. Entonces, en donde efectivamente no se trata solamente de los juguetes que uno le da, porque ahí es donde uno supone que la intervención de uno es libre desde la voluntad. Claro. Cuando no se, digamos, uno no tiene conciencia, no hay por qué tenerla, de que hay cuestiones que, si bien pueden estar en la superficie, no digo que son profundas, circulan por otros lugares, más allá de los juguetes que uno le ofrezca a un niño para jugar. Y me pareció tan gráfico el ejemplo, ¿no? Bueno, nada, digo, me parece que sí. También tenés la inversa, ¿no? La de los padres que te dicen que, bueno, que ellos son muy progres en cuanto a ¿no? estas cuestiones de género y qué sé yo, hasta que los interpela el hijo de ellos, y ahí se arman unos desbarajustes, ¿no? Medio difíciles de... Yo creo que hay que poder, no sé, no precipitarse, me parece que hay que poder poner como un compás de espera, que no hay que precipitarse a ver, en la clínica con niños en general, digo, hay que tener como mucha cautela de no entrar en las derivas educativas, en las derivas de lo que tiene que ver con lo que se debe hacer, porque es lo que hay que hacer para que haya un buen desarrollo de no sé qué. No, me parece que hay que poder leer, bueno, qué es lo que allí está sucediendo. Siempre se puede escuchar, si hay padres dispuestos al trabajo, ¿no? Bueno, los entramados que ahí se van dando. ¿Y qué posibilidades hay de alojar o no esa diferencia o eso que se presenta de otro modo? Que también ahí hay casos y casos, ¿no? Digo, sí, sí. hay padres que, bueno, que digamos, no sé, también hay niños y niños, quiero decir, hay decisiones y decisiones, entonces no podríamos hacer una generalidad. En algunos casos es algo que se presenta en un primer momento medio inespecífico y con algunas intervenciones, digo, pero que no van a apuntar directamente a eso, ¿se entiende? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, con el caso que les comentaba hace un rato, yo no me planteé a pedirle un tratamiento a ese niño por esa razón. Digamos, a mí lo que me preocupaba de ese niño era que ese niño, cuando le decían que no a algo, se ponía de un modo, ¿no? Con un desborde, moco, llanto, no podía soportar perder nada. O sea, entonces lo preocupante no era que le gustara la muñeca y el tema del pelo, no era, digamos, no era eso. De hecho, un poco lo que les planteé en principio era, bueno, me parece que lo que le están pasando son otras cosas, qué sé yo. Eso es muy interesante, de diferenciar el motivo de consulta y la demanda de análisis. Cuando nosotros insistimos con esa lógica, es efectivamente, una cosa es el motivo de consulta y otra cosa es la demanda que se arma en el análisis, que puede pasar por cualquier otro lugar, con lo cual efectivamente conviene no quedar atrapado en el motivo de consulta, digamos, ¿no? Así que... Yo quería, si me permiten... Hola, Claudia, adelante. ¿Cómo están? Bueno, nada, realmente agradecerle a Estela, que soy de Olavarría, así que me conecté a través del Face, no me recibí en la UBA, soy profesional y bueno, sigo estudiando todo el tiempo, así que me encantó compartir con ustedes y espero seguir compartiendo otros espacios. Así que bueno, gracias a las dos, y a Luján quería aportar algo que me parece súper interesante también, que decías, Estela, la necesidad, o bueno, no importa quién lo dijo, la necesidad de ponerle un coto, ¿no? Un coto, apuntaba yo a la deriva educativa, a lo psicoeducativo, a esta cuestión de psicopatologizar
los tiempos de la infancia, atendiendo a los contextos actuales. Por un lado, obviamente a los discursos de época, porque también mi práctica, por ejemplo, se ve muy atravesada por estas cuestiones llamadas de la autopercepción y demás, pero también cuestiones de contextos actuales como la pandemia, ¿no? Digamos, cómo este encierro y este corte del lazo social de las familias, donde incluimos a los niños con los otros, tiene efectos en el modo en que el niño hace el lazo social con pares, niños que por ejemplo ingresan al jardín por primera vez a los 3 años y estuvieron todo un año totalmente aislados, ¿no? Y cómo entendemos este modo de lazo particular que hace con otros, con los juegos, con los juguetes, y hay una tendencia muy rápida a leer la conducta, ¿no? Y por ende a patologizar tempranamente. Bueno, creo que es un gran desafío por delante que tenemos los analistas, ¿no? Y no retroceder ante estas cuestiones, y bueno, poner en valor todos los aportes que el psicoanálisis hace en relación a esto. Nada más que quería aportar. No, gracias, Claudia. Sí, yo no tomé nada de la cuestión de la pandemia, porque supongo que lo han hablado más de una ocasión, digo, pero bueno, pero me parece importantísimo esto que vos traes, porque pasó con el tema de la pandemia, por ejemplo, que niños que habían logrado el control de esfínteres lo perdieran, que niños que no habían tenido manifestaciones de lo que llamaría Melanie Klein ansiedad la empezaron a tener, digo, empezaron a morderse las uñas, digo, donde algo del oral se exacerbó de una manera, ¿no? Y me parece interesante en esto que decías de cómo leemos la conducta, que bueno, que se trata en todo caso de separar al niño de la conducta, ¿no? Porque lo que se muestra es distinto de lo que es. Entonces digo, cuando uno tiene esa orientación, no se deja como engatusar tan rápido, ¿no? Y además porque nosotros suponemos que eso que se da a ver en todo caso algo quiere decir, aunque no se pueda formular todavía, aunque aparezca de un modo, no sé, informulado, no sé cómo decirlo, ¿no? Está ahí a la espera de ser leído. Entonces me parece central esto que estás diciendo, sí. Bueno, no sé si hay algún otro comentario que alguien quiera hacer. Creo que hay en el chat, yo, perdón, pero nunca lo veo. Bueno, agradecimientos, gracias a ustedes por estar. La elección debería ser del niño y no de la madre. No es sin, diría yo, no sé vos qué pensás, Luján, no es sin una cosa sin la otra, ¿no? Por supuesto la elección siempre está del lado del niño. Supongo que se refieren a la elección sexuada. Yo creo que son cosas para charlar. Preguntan, después de la angustia fálica, ¿cuál viene? La del super yo. Ah, la del super yo, sí, la de la latencia, la del super yo. La específica, la neurosis obsesiva. Claro. O la neurosis social, la fobia social. Sí. Bueno, yo creo que si estamos bien... Ah, la elección del juguete, decía. Sí, tenés razón. Pero bueno, los padres somos así de nabos y hacemos esas cosas todo el tiempo. Sí, olvidate. No hay forma de que no... Mira los padres que regalan las cosas que a ellos les hubiesen gustado que les regalaran cuando eran chicos, y el pibe los mira como diciendo, ¿y a mí qué? ¿No? Bueno, esas cosas. La sexualidad se atraviesa todo el tiempo. Exactamente. No nos deja por fuera, no nos deja por fuera. Claro, muy bien. Bueno, yo creo que fue una jornada muy amable, muy linda, como a mí me gustan, así que te agradezco, Luján, agradezco a todos los que hayan estado y por supuesto, siempre que armamos estas actividades, están todos invitados. Así que suelo promocionarlo por Facebook, así que en todo caso me escriben ahí. Muchas gracias, Luján, nuevamente. Un beso. Que bueno, que estén todos muy bien. Chau, chau. Un abrazo, muchas gracias por la invitación. Nos Chau, vemos, chau. Adiós. Chao, gracias a todos, adiós.